A partir del nuevo siglo, nuestra América ha sido escenario de importantes transformaciones socioeconómicas, pero sobre todo de importantes transformaciones en el campo político, con la emergencia de gobiernos como el de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. Usted ha sostenido que este es el único continente que hace esfuerzos reales por salir del neoliberalismo. Sin embargo, ha calificado estos proyectos como postneoliberales, pero no postcapitalistas. Entonces, quisiéramos preguntarle, ¿qué caracteriza a estos proyectos postneoliberales y cuáles son los elementos que les impiden superar al capitalismo? Bien, me parece que precisamente el carácter post-neoliberal está muy afirmado por el hecho de reconstruir el Estado. El neoliberalismo ha destruido muchas funciones del Estado. No ha destruido el Estado, pero ha puesto el Estado al servicio del proyecto neoliberal, del proyecto capitalista. El neoliberalismo es solamente una fase del capitalismo y precisamente los nuevos regímenes que hemos conocido en varios países de América Latina han querido justamente recuperar el papel del Estado y render al Estado sus papeles, en particular sociales, es decir, de reconstruir los servicios públicos que fueron privatizados, de organizar las cosas de tal manera que hay mejor acceso a la salud, a la educación por las clases sociales más bajas, digamos. Y así, en este sentido, son gobiernos que son post-neoliberales, porque también se han liberado de la hegemonía del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido, realmente podemos decir que son realmente post-neoliberales, dentro de esta perspectiva de una transformación evidentemente pedida y por los movimientos sociales, porque, entre paréntesis, no se puede explicar el cambio político sin toda la acción y la preparación de los movimientos sociales. A veces se acusa en algunos medios, en el Ecuador, en Venezuela y supongo aquí también en Bolivia, de que los nuevos partidos políticos y líderes políticos no son todavía neoliberales. Yo pienso que es una acusación totalmente falsa, es una falta de análisis de la situación. No son neoliberales, justamente se caracterizan por el hecho que han superado este periodo y realmente reinstituido muchos de los servicios públicos y de políticas públicas para justamente tratar de luchar contra la pobreza, de luchar contra la desigualdad. A veces no es tanto la lucha, no fue con tanto éxito la lucha contra la desigualdad, especialmente en países como Brasil, por ejemplo, pero por lo menos sí han tenido muchas políticas concretas que no son neoliberales. Ahora, cuando analizamos la situación más de cerca, el problema es de saber si, para mí es una hipótesis, que no son neoliberales, pero que no son postcapitalistas. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, de hecho, como lo ha dicho muy bien Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, el capitalismo no ha desaparecido y existe como un poder económico, pero también político y también finalmente militar también, muy importante en el mundo, hegemónico en el mundo. Y así es extremadamente difícil, especialmente para pequeños países como el Ecuador o como Bolivia,
de salir de esta lógica global que orienta todavía toda la economía mundial, especialmente, como tú lo has recordado, es que se puede constatar que América Latina es el único continente donde hay un esfuerzo real hacia un post-neoliberalismo. Pero salir del capitalismo es otra cosa. Primero, como lo he dicho, por el hecho que el capitalismo tiene una fuerza enorme. Las multinacionales tienen fuerzas enormes que pueden imponer, de tal manera que pueden imponerse en la política también de países que quieren salir del neoliberalismo o aún, según sus discursos, del capitalismo. Yo he visto en muchas partes del mundo cómo las multinacionales, en particular de la minería, se burlan de las leyes locales. Podemos tener muy buenas leyes. Hubo, por ejemplo, un código de las minas en las Filipinas, y cuando se ve lo que fue la actuación de las multinacionales mineras en un país como las Filipinas, vemos que no aplican las leyes locales, se burlan de las leyes locales, porque aún un país como Filipinas no tiene los medios para sancionar las grandes multinacionales. Lo vemos también en Ecuador con el caso de Chevron, donde después de 30 años todavía hay más de 1000 pozos de desechos petroleros en la Amazonía, y hay un juicio, pero ellos tienen una armada de abogados que permiten siempre de encontrar nuevos argumentos, de ir de corte a corte y finalmente de no pagar ninguna indemnización a los pueblos locales. Así tenemos como primer aspecto del no postcapitalismo la fuerza de los agentes del capitalismo mundial. Me parece que hay un segundo aspecto, y es la manera como los líderes y en gran parte los partidos o las organizaciones políticas que se constituyeron para llegar justamente a un nuevo sistema político tienen una cierta opción, una cierta concepción del desarrollo. Y esta concepción del desarrollo es muy cercana de lo que se llama aquí en América Latina el desarrollismo. Es decir, herencia de un periodo donde eso tenía un sentido real, de los años 60, de la CEPAL, de Raúl Prebisch en particular, una gran persona, pero que justamente ha pensado el desarrollo sin crítica de la manera de desarrollarse. La idea fundamental era: debemos sustituir las importaciones por una producción local. Eso fue un fracaso, especialmente por el costo de la tecnología a importar, el costo del know-how, como se dice en inglés, del conocimiento que se debe importar para producir localmente, y de nuevo la fuerza del capitalismo central ha podido imponerse y hacer fracasar una idea que era buena en sí mismo. Pero éramos todavía en los años 60, en un momento donde algunos factores no se tenían mucho en cuenta, tanto en el pensamiento capitalista que en el pensamiento progresista y aún marxista. Y estos factores son, primero, el problema climático, el problema de la relación con la naturaleza, y segundo, todo el problema cultural. Pero desde algunos años
hay una crítica siempre más fuerte a la ausencia de sensibilidad de los factores culturales en el desarrollo, y por otra parte hay una nueva sensibilidad a la relación con la naturaleza frente al carácter destructivo del modelo de desarrollo, destructivo de la naturaleza, de la madre tierra, por el tipo de desarrollo que el capitalismo ha desarrollado desde los últimos 5 siglos. Y debemos constatar que la referencia de la izquierda o de los más progresistas aquí en América Latina y en el resto del mundo ha sido en gran parte la Revolución Soviética y el socialismo tal como se desarrolló en Europa y ahora eventualmente en China, etc. Y debemos ver que, precisamente, constatar que este tipo de desarrollo no ha tenido en cuenta una otra manera de relacionarse con la naturaleza. Y también el socialismo ha destruido la naturaleza tanto como el capitalismo. A pesar del hecho que Carlos Marx había escrito que una característica del capitalismo era de destruir el equilibrio del metabolismo entre la naturaleza y los seres humanos. Metabolismo significa el intercambio de materia. Y había dicho Marx, este desequilibrio va eventualmente a tener consecuencias muy graves. Él no podía pensar evidentemente a las cosas que conocemos ahora, es decir, el alza de los mares, la temperatura más grande de la tierra y todas sus consecuencias sobre los ecosistemas, ni también había podido conocer las catástrofes del monocultivo y de la utilización masiva de los productos químicos. Pero ya él había entendido que la manera de relacionarse con la naturaleza del capitalismo estaba llevando a realmente a consecuencias muy graves. Y decía también desde un punto de vista teórico, la razón es que el tiempo de reproducción del capital, el ritmo de reproducción del capital es muy diferente del ritmo de reproducción de la naturaleza. Y como el capital está imponiendo su ritmo, evidentemente va a destruir la naturaleza. Sin embargo, ni el pensamiento marxista tradicional, ni las experiencias socialistas que decían inspirarse de Marx, de Carlos Marx, han tenido este pensamiento en cuenta. Y han continuado en su modelo de desarrollo de destruir la naturaleza como el sistema capitalista. Hoy hay una nueva concepción donde se introduce justamente la relación con la naturaleza como un elemento fundamental del desarrollo. Pero debemos constatar que una parte importante de los líderes y de los movimientos políticos nuevos están todavía con la concepción del desarrollismo. Es decir, el desarrollo, lo veo en Ecuador, por ejemplo, significa construir carreteras, significa utilizar también, modernizar la economía, significa grandes monocultivos en la agricultura, significa agrocombustibles, significa OGMs, los organismos genéticamente modificados. Todo eso entra en como la concepción de desarrollo. Pero las consecuencias son graves, es decir, la destrucción de la naturaleza. Y este factor es el segundo factor, la concepción que varios dirigentes
políticos en América Latina tienen del desarrollo, no ha incluido de manera práctica bastante el respeto de la naturaleza y también en algunos casos el respeto de la pluriculturalidad. A pesar que eso existe en las constituciones, pero a veces hay grandes espacios entre una constitución y las prácticas políticas concretas. Así eso me parece el segundo factor, que sí las transformaciones fueron muy importantes, pero sin afectar realmente el modelo mismo fundamental del desarrollo, la concepción fundamental del desarrollo. Y también se habla eventualmente de transición entre el capitalismo y un futuro, pero esta transición no aparece como la construcción de un nuevo paradigma, es decir, de una nueva concepción fundamental del desarrollo humano en el planeta, sino que aparece más como una adaptación del modelo capitalista a nuevas demandas, especialmente ecológicas y sociales. Y el tercer factor es la aprobación popular. Es decir, que estos líderes como Lula, Dilma, como Rafael Correa, Evo Morales también, tienen un apoyo popular real. Y la razón, por lo menos en algunos casos, es que este apoyo popular es a corto plazo. Hay un apoyo popular porque realmente las políticas sociales han sido eficaces. Realmente en un país como Brasil, 30, 40 millones de personas han salido de la miseria. Y eso es un logro muy importante. Y evidentemente para esta gente eso significa una cosa muy existencial. Y así, en un país como Brasil, en parte un país como Ecuador, todo el mundo está contento. La gran mayoría de la población está contenta con este tipo de política. Pero es un contento, digamos, a corto plazo, porque las políticas sociales han sido en parte y en gran parte de tipo asistencialista, con los bonos, con los subsidios, etcétera, que han permitido sí a los pobres de salir de la miseria, pero que no han constituido los pobres en actores sociales, más en clientes. Y así evidentemente en las elecciones votan en favor precisamente del régimen existente o de los líderes, pero no constituyen actores que realmente pueden actuar con una visión más allá que el corto plazo. Y eso también es evidentemente un factor que hace que los nuevos regímenes políticos, nuevos gobiernos o nuevos líderes, sí han hecho grandes pasos para modernizar la sociedad, pero grandes pasos que no han sido realmente, sino en algunas excepciones, y pienso en particular en Venezuela, no han sido realmente transiciones hacia otro modelo de desarrollo. En su libro De los bienes comunes al bien común de la humanidad, trabaja en detalle la elaboración de un nuevo paradigma postcapitalista al que describe en base a 4 elementos fundamentales. ¿Puede hacer referencia a ello? Sí, justamente ya he podido hablar un poco de algunos aspectos, pero si hablamos del bien común de la humanidad, eso puede aparecer como un concepto muy teórico y muy utópico. Sí, la utopía es necesaria,
para servir de meta, y no en el sentido de una ilusión, sino en el sentido de, también de lo que no existe hoy, pero que podría existir mañana. Y así vale la pena de luchar para esta utopía. Pero debemos ser más concretos. Primero, el concepto de bien común también, que ahora se reutiliza bastante en el mundo. Hay tres niveles. Hay el nivel de los bienes comunes, es decir, de lo que pertenece a la comunidad, a las comunidades, a la sociedad, y no al individuo. Y son los bienes comunes, especialmente hoy podemos hablar de los servicios públicos, que se trata de reestablecer como servicios públicos, el agua, la electricidad, los transportes, etc. Y por eso hay muchas luchas en el mundo entero ahora para restablecer los bienes comunes. Se debe recordar que el capitalismo empezó en Inglaterra por lo que se llamó el enclosure, es decir, los límites puestas en los commons, los bienes comunes de los campesinos que cultivaban en comunidad. Y los primeros capitalistas en este tiempo rurales empezaron a hacer límites y a construir barreras, ¿no?, para establecer la propiedad privada y destruir todo aspecto de lo que es común. El segundo nivel es el nivel del bien común, que fue desarrollado como idea desde Aristóteles, Tomás de Aquino, la doctrina social de las iglesias cristianas, el bien común frente al bien individual, y que evidentemente el bien común debe prevalecer sobre el bien individual, cuando en el capitalismo es el bien individual que prevalece sobre el bien común. Reconocen que existe un área de bien común, pero lo menos posible y no atacando la libertad de empresa, de la empresa y la libertad de actividad económica. Este concepto es también importante y ha sido desarrollado, como lo he dicho, por la doctrina social de la Iglesia tradicional, pero en muchos casos con un análisis implícito de la sociedad, porque no se puede hablar de bien común sin analizar la sociedad. Y el análisis implícito es de leer la sociedad en términos de capas sociales. Hay una capa obrera, campesina, de clase media, etcétera, ricos, y no en términos de estructuras, es decir, de clases. Sí, se utiliza la palabra clase, pero toda la concepción son capas sociales superpuestas. Y el bien común es el resultado, en esta concepción, de la colaboración de todas las capas para construir el bien común. Eso en la política se traduce por la democracia cristiana. Esta concepción que finalmente en todos los países significa las clases bajas al servicio de los intereses de la burguesía. Eso sí fue desarrollado de manera tal vez inconsciente por la doctrina social de la Iglesia, muy radicalmente en contra del capitalismo, pero en función de los efectos, es decir, de las injusticias. Ya está bien, pero no con una crítica de la lógica del capitalismo, es decir, de la ley del valor, es decir, de toda la lógica que construye estructuras de clases y explotación de clases. Y eso es la diferencia precisamente con la teología de la liberación, que adoptó un análisis explícito de la realidad en términos de estructuras sociales,
en términos de clases sociales y por eso adoptó el marxismo como instrumento de análisis de la sociedad, que apareció como más adecuado a la lectura de la sociedad con los ojos de los pobres y de los explotados. Así, en este sentido, hemos tenido justamente estos dos aspectos, y el tercero es el concepto de bien común de la humanidad. Y eso está ligado con la posibilidad de crear, de reproducir, de mejorar la vida de los seres humanos, la vida del planeta, la vida de todos los seres vivos, frente a un sistema capitalista que significa la muerte para el planeta, la muerte para una gran parte de la humanidad, la muerte para una gran parte también de la naturaleza. Y en este sentido, salir del modelo capitalista significa la necesidad de crear justamente un nuevo paradigma, es decir, una posibilidad de crear y reproducir la vida. Y los elementos, para traducir eso en realidad, los 4 elementos fundamentales son solamente los elementos que son esenciales a cada sociedad. Cada sociedad debe relacionarse con la naturaleza. Cada sociedad debe producir los bienes materiales necesarios a la vida. Cada sociedad debe organizarse socialmente y cada sociedad debe definir o define la lectura que hace de la realidad, que es la cultura. Así, estos 4 elementos son la base de una reflexión nueva para construir otro paradigma. El primero, la relación con la naturaleza. Ya he hablado sobre eso, así no voy a desarrollar mucho más, sino que se trata de pasar del concepto de explotación de la naturaleza. Para el capitalismo la naturaleza son recursos naturales, es decir, una mercancía, porque si no son mercancías, no pueden contribuir a la acumulación del capital, a la ganancia del capital y a la acumulación del capital. Y como en el capitalismo el capital es el motor fundamental de la economía y por eso tiene de acumularse, evidentemente tiene también de reducir la naturaleza al estadio de mercancía, de commodity, como se dice en el lenguaje económico. ¿Cómo pasar de esta concepción a otra concepción, que es el respeto de la naturaleza como fuente de la vida, como fuente de toda vida, de vida física, de vida cultural, de vida espiritual, de todos los seres humanos, pero también de toda vida existente en el planeta? Y eso tiene, si se acepta este principio, tiene consecuencias prácticas. No se puede más aceptar la propiedad privada de las riquezas naturales, ni de corporaciones, ni de individuos. No se puede aceptar más la mercantilización de los bienes esenciales a la vida, como el agua, o como las semillas, como lo vemos con Monsanto y otros. Así podemos dar muchos más ejemplos en este sentido de políticas. El segundo aspecto es la producción de la base material de la vida, porque no hay vida sin base material. Y en el capitalismo, la base, es lo que se llama la ley del valor, es que el único valor que existe es el valor de cambio. El valor de cambio, es decir, la mercancía. Todo se debe transformar en mercancía para contribuir
a la ganancia y a la acumulación del capital. Y así es el único valor que existe. Y eso, evidentemente, tiene consecuencias terribles para el tipo de producción, la orientación del consumo y la manera como el capital puede orientar toda la producción del mundo y orientar todo el modelo de consumo del mundo. Y ahora, con la globalización, tiene esta posibilidad. El otro valor, reconocido también por el capitalismo, pero como secundario, es el valor de uso. Es decir, el valor que tiene un bien, por ejemplo, el agua. El agua tiene valor de uso porque tengo sed. Y lo mismo para todos los seres vivos. El valor de cambio es cuando pongo el agua en botella y empiezo a venderla. No se excluye el valor de cambio. Pero cuando el valor de cambio es el único valor, vemos las bolsas de valores, es el único valor, es la mercancía, destruye también toda la importancia del valor de uso y instrumentaliza el valor de uso por el valor de cambio. Eso es la lógica del capitalismo. Lo que debemos hacer es de poner el acento sobre el valor de uso, es decir, producir en función de las necesidades humanas y no en función de la mercancía. Y eso también sería una revolución fundamental, porque cambiaría todos muchos otros aspectos de la economía. Cambiaría, por ejemplo, todo el concepto de la propiedad privada de los medios de producción. No se podría más aceptar la dominación como ahora del sistema financiero, que domina la lógica del capital financiero, domina aún la lógica del capital productivo, porque es más rentable. El capital financiero permite de ganar más rápidamente más dinero, especialmente con la especulación sobre el petróleo, sobre el gas o también sobre los alimentos, que el capital productivo para producir bienes y servicios. Así no se puede más aceptar, si tomamos en cuenta esta perspectiva nueva, no se puede aceptar que el capital financiero sea el motor fundamental de toda la economía mundial, con un desequilibrio total entre el capital financiero y el capital productivo. Y así no podemos aceptar más la existencia de paraísos fiscales, donde una gran parte del capital financiero se invierte, porque así puede escapar a las taxas, a los impuestos, etc. También sirve a todo el capital criminal, es decir, el narcotráfico, la prostitución, las ventas de armas, etc., posibles gracias a los paraísos fiscales. No se puede más aceptar el secreto bancario, y etc. Así, el segundo aspecto es cómo pasar del valor de cambio al valor de uso como orientador de la economía. El tercer aspecto, el tercer eje, es la organización colectiva. Claro, eso depende mucho de una sociedad a otra. Tenemos las sociedades tribales, por ejemplo, o clánicas, donde hay una organización colectiva comunitaria y una cierta democracia de base. Y hay otras sociedades que son sociedades industrializadas, donde son otras formas que existen de organizar la sociedad. Pero podemos decir que hay una necesidad de organización social y de organización política. Y el principio, si queremos salir del capitalismo, que concentra el poder, no hay nada menos democrático que el sistema capitalista,
que concentra el poder en pocas manos y que es capaz de influir sobre los órganos del Estado, sobre el lobbying, con el lobbying de los parlamentos, por ejemplo, el Parlamento Europeo en Bruselas, que es mi ciudad, donde hay 6 o 7 lobbyistas permanentes de las grandes empresas económicas, más que así por cada parlamentario europeo. Así hay una presión enorme de todo el sistema capitalista sobre la organización colectiva de la humanidad, de los parlamentos, del sector político, etc. Y así el principio tendría de ser de generalizar los procesos democráticos a todas las relaciones sociales, también la relación hombre-mujer, y a todas las instituciones sociales, que sean económicas, una democracia económica, que sea también los aspectos como el deporte, la cultura, la religión, etcétera, de introducir siempre como principio elementos de la democracia, es decir, procesos democráticos. Es por eso que la idea de un Estado plurinacional es un paso muy importante adelante en situaciones como conocemos aquí en los países andinos, por ejemplo, pero que puede inspirar también otras formas. Así, si aceptamos eso, que el principio debe ser la organización de procesos democráticos, eso va a tener también muchas consecuencias. Por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, hay una orientación neoliberal, evidentemente. Es uno de estos organismos como el Banco Mundial, el FMI, etcétera, que dirigen el mundo en función de una orientación neoliberal. Y ellos tienen también un aparato jurídico sin apelo para obligar a los países del mundo a seguir reglas neoliberales. Y pueden ejercer, también aplicar sanciones a los países que no aceptan de entrar en una perspectiva neoliberal. Pero eso es totalmente antidemocrático. Si incluimos mecanismos más democráticos, podemos llegar también con el conjunto de las naciones, expresiones democráticas de los pueblos, a imponer también reglas ecológicas, por ejemplo. Porque si se puede imponer reglas neoliberales, ¿por qué no se podría imponer reglas ecológicas y sociales? Así, desarrollar los procesos democráticos es una vía muy importante también, que va desde lo inmediato, por ejemplo, la democracia participativa, hasta la reforma de las Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad es muy poco democrático, con el derecho de voto de 5 potencias, ¿no? Y finalmente, el último aspecto es la cultura. Pero la cultura definida no solamente con los artes, la música, etcétera, que son expresiones de la cultura como la lectura de la realidad. Es típico de los seres humanos, y es lo que los indígenas de los mayas dicen en el sur en Chiapas, por ejemplo. Los seres humanos son los únicos que pueden tener una conciencia. Es la parte consciente de la naturaleza. Es decir, que son capaces de leer la naturaleza, de dar una interpretación de la naturaleza y también de anticipar, de pensar cómo se podría
relacionarse con la naturaleza o organizarse políticamente, etc. Eso es la cultura. La capacidad de crear como un segundo nivel de la existencia. Pero hoy la cultura para el desarrollo está identificada a una sola cultura, la cultura occidental. Y todas las otras culturas son marginalizadas, folclorizadas o destruidas. Cuando, justamente para la construcción de un nuevo paradigma y de la ética sobre la cual hablaremos después, de la ética necesaria, muchas culturas, todas las culturas que existen en el mundo, pueden justamente dar un aporte. Y un aporte justamente que corresponde a la cultura, a la visión, a la cosmovisión de los pueblos que existen, para ayudar a traducir esta utopía del bien común de la humanidad en términos de summa Kosai, en términos de summa Kamanya y otros términos que existen en el mundo. Pero no, el capitalismo impone una sola cultura, una sola lengua, el inglés. Si uno no conoce el inglés no puede entrar en las tecnologías nuevas. Impone una manera de consumir, impone la fast food, impone McDonald's, impone también todos otros tipos de cultura que hacen que una sola cultura en el mundo vale la pena, es la cultura occidental, dominada por el capitalismo, porque la cultura occidental también ha hecho muchos aportes a la cultura mundial. Así, la pluriculturalidad es un factor clave para construir un nuevo paradigma. Factor clave, porque permite al mismo tiempo a todas las culturas, a todas las filosofías, a todas las espiritualidades, aún tradicionales, de hacer un aporte y de ayudar a la gente que comparten estas culturas a entender lo que es un nuevo paradigma de la vida. Y sobre esta base de la transformación de los 4 ejes, yo pienso que podemos ir muy adelante de manera muy práctica. Y no es una utopía, porque ya existen en el mundo millares y millares y millares de iniciativas, tanto en el aspecto de respeto de la naturaleza, tanto en el aspecto de una economía social y no individual, tanto en el aspecto de defensa de derechos de los que justamente ven sus derechos destruidos por la lógica del capital, y finalmente también toda la lucha para la interculturalidad. En este sentido no es una utopía, es una cosa que existe, pero que muy dispersa por el momento. Y el problema es cómo aglutinar todas esas fuerzas en un proyecto político para llegar justamente a tener otra relación de fuerza para poder transformar finalmente las prácticas económicas, políticas y culturales. En entrevistas recientes ha dicho que algunos de los actuales líderes en América Latina son anticapitalistas, independientemente de las dificultades que puedan tener en el cambio del modelo existente. Y quiero preguntarle sobre estos líderes, el valor de su honestidad para impulsar los cambios actuales, pero que además pudiera ligar este tema con otro tema que usted reivindica como esencial en la construcción de un nuevo paradigma, de un nuevo mundo posible, que es el rol de la ética. En consecuencia, ¿cuál es la relación que debe haber entre políticos, política y ética? ¿Es posible y sostenible un nuevo mundo sin una nueva ética?
¿Cuál ha de ser la ética que debemos asumir como hombres y mujeres revolucionarios o como ciudadanos del mundo, como decía José Martí? Precisamente, yo pienso que la ética tiene un papel bastante central en toda la actuación, en el qué hacer y cómo hacer. La ética en el sentido de una construcción social, no es una ética que cae del cielo, es una ética que se debe construir y que se debe construir desde la base, es decir, cuáles son las normas que permiten la construcción, la producción, la reproducción, el mejoramiento de la vida. Es eso el fundamento de la ética, relacionado con la vida. Todo lo que construye la vida es el objeto de la ética. Todo lo que construye la muerte es el objeto de la condena ética. Eso me parece lo fundamental, lo fundamental. Y en este sentido debemos pensar a todos los aspectos prácticos de la política económica, de la política social, de la política cultural, para ver en cuál medida estos actos concretos están de acuerdo con la ética de la vida. Si realmente conducen a mejorar la vida, a reproducir la vida, o si conducen a producir la muerte. He hecho, por ejemplo, un estudio en Ecuador sobre la producción de brócolis. Brócolis, este legumbre, ahora nuevo en Europa también. Y en Ecuador se produce la brócolis para la exportación. Y se presenta eso como parte de la nueva matriz productiva. Es decir, dentro del sentido del desarrollismo, se debe transformar la economía en por una parte, en producir lo que normalmente importamos y por otra parte, producir para exportar y tener dinero para apoyar las políticas sociales y luchar contra la pobreza. Así, producir brócolis que son exportados a 97%, porque casi no se come brócolis en Ecuador, es una manera de realizar la nueva matriz productiva, es decir, de dar al Estado más medios para su política social. Pero cuando he estudiado en la realidad, ¿qué significa eso? ¿Qué he encontrado? Primero, que hay una superexplotación de la mano de obra, especialmente de las mujeres. Una parte de la mano de obra es ilegal, lo contratan por día, lo que permite de escapar al seguro social. Utilizan tantos productos químicos que eso provoca enfermedades casi en todos los trabajadores, pero que no son reconocidas. Y así realmente es muy grave para la salud, no solamente de los trabajadores, sino también de los pueblos alrededor. He visto una escuela primaria vacía, porque todos los alumnos fueron afectados por los productos químicos. Segundo, también evidentemente destruyen la naturaleza por la utilización de productos químicos y por la acaparación del agua. Ellos toman 80 a 90% de toda la agua de los páramos, y las comunidades locales tienen muy poca agua para sus necesidades. En el proceso también de transformación para la exportación, utilizan una mano de obra que realmente con 3 periodos por día, todas 24 horas por día trabajan, y a veces las trabajadoras y los trabajadores deben trabajar 2 turnos, uno después del otro, sin dormir. Exigen muchas horas extras de las 8 horas por día y en gran parte no las pagan. Y
esta actividad económica es en manos de dos empresas familiares ecuatorianas, pero que tienen cada uno 50% del capital del otro, y una empresa tiene su sede en Panamá y la otra en las Antillas holandesas, significa en paraísos fiscales para escapar al impuesto local. Y eso yo me pensé, pero ¿cómo es posible en un régimen que se dice anticapitalista y que se dice para construir el buen vivir de las poblaciones? Así finalmente, en un capítulo de este estudio he dicho, es posible construir el socialismo del siglo XXI con el capitalismo del siglo XIX. Y eso es una de las contradicciones precisamente en estas orientaciones. Y eso evidentemente contradice una ética de un desarrollo del bien común de la humanidad, es decir, del desarrollo de la vida. Porque por una parte se dice necesitamos eso para ayudar a los pobres y por otra parte se crean nuevos pobres, ¿no? O nuevas víctimas, porque la lógica del capitalismo todavía no ha sido eliminada. Así, el aspecto ético es absolutamente fundamental. También hay algunas otras cosas importantes, pero secundarias, pero importantes, como la ética también frente a la corrupción. Y debemos constatar que no se ha podido eliminar totalmente la corrupción. También en los nuevos gobiernos progresistas, pienso especialmente a Venezuela, por ejemplo, y todavía no se ha podido luchar también contra estos aspectos de la ética, que cómo construir de manera ética, es decir, sin corrupción. Y eso es fundamental, porque la gente no acepta la corrupción, especialmente de líderes o de actores políticos que se presentan como anticapitalistas o como nuevos en el sentido de la organización de la economía. Miren, en virtud del tiempo, porque después viene el conversatorio, quisiera abarcar un tema que es muy vigente aquí, que yo le planteaba antes, que usted trató, pero que profundice un poquito más, que es sobre la ley del valor y la mercancía, como fetiche. Entre los años 63 y 65 se sostuvo en Cuba lo que ellos denominan el gran debate económico, en el cual el entonces ministro de Industria, Ernesto Che Guevara, arremetió contra el modelo de tránsito al socialismo implementado por la Unión Soviética. En la ocasión, el Che Guevara invistió sobre el sistema de cálculo económico y diseñó un sistema propio, llamado presupuestario de financiamiento, cuyo centro radicaba en la eliminación de la ley del valor, la eliminación de la mercancía y el impulso de un hombre nuevo, término bíblico por lo demás, como motor del cambio histórico propuesto. Hay tres frases célebres muy recordadas en Cuba, de este argentino, cubano y nuestro americano, con que impugna a sus contrincantes. Dice: luchamos contra la miseria, pero también contra la alienación. Luego dice: ¿por qué pensar que lo que es en la transición al socialismo necesariamente debe ser? Una tercera frase dice: hay que empezar a construir el comunismo hoy, aunque tardemos toda la vida en llegar al socialismo. También fue enfático en señalar que no era problema de caminos para llegar a Roma, sino de Romas distintas. Luego de este largo enunciado, quisiéramos primero que se refiriera a un tema central en la construcción del nuevo paradigma, que es su relación con la ley del valor, la mercancía y la alienación. Segundo, este es un debate que se da acá, como le decía, la relación entre estos elementos, y la socialización de los medios de producción. Planteo esto porque hay quienes sostienen que el proceso económico actual es cuestión de apropiación de excedentes productivos para su redistribución, y no la socialización de los medios de producción. ¿Cree usted que es posible construir el vivir bien, el socialismo del siglo XXI, como decía el Che, con las armas melladas del capitalismo?
cuestión plantea el problema fundamental de la transición. Cómo transitar de un sistema como el capitalismo a un nuevo paradigma. Y precisamente el pensamiento del Che, que no es tan conocido al exterior, porque el Che era más conocido por su lucha y su resistencia y la creación de muchos Vietnams, como había dicho, y su muerte aquí en Bolivia. Pero no se conoce bastante lo que un autor cubano, Carlos Tablada, con el cual estoy trabajando mucho en una casa editorial, RUT Casa Editorial, en Cuba, que sobre el pensamiento económico del Che. Y yo pienso que precisamente el Che ha tenido en este sentido un papel muy importante para repensar el socialismo. Y por eso fue muy crítico del socialismo soviético. Y por eso ha dicho, bueno, mucho antes del año 89, el socialismo tipo soviético va a conducir inevitablemente a la resurrección del capitalismo. Y su idea justamente era vinculada no solamente con un modelo, es decir, un modelo que escapa a la fuerza de la ley del valor y del valor de cambio como predominante, pero también que incluye el actor, es decir, el hombre nuevo, porque las estructuras sociales no se cambian por ellas mismas, son actores sociales que construyen en permanencia las estructuras sociales, evidentemente influidos por la existencia de estructuras sociales, pero son los seres humanos que construyen su sociedad. Y por eso el Che habló del hombre nuevo, de la necesidad de transformar la conciencia humana para justamente construir otras relaciones sociales. Es lo que tal vez hoy día se llama la descolonización. Descolonización no solamente económica o política, sino mental, porque ahí el capitalismo ha tenido una fuerza enorme de colonización de las mentes para el tipo, por ejemplo, de consumo. Y el deseo de las grandes mayorías de las poblaciones de tener un tipo de consumo como en los Estados Unidos, lo que es totalmente imposible, porque para sostener el consumo norteamericano, si todo el mundo consumiría de la misma manera, necesitaríamos 4 planetas, lo que es evidentemente totalmente imposible. Así, la importancia de la conciencia, de la cultura, en la transformación de la sociedad y de las estructuras también económicas, eso es fundamental y es lo que el Che había bien entendido. Y así yo pienso que es todo un trabajo cultural, educacional, con todos los medios también que existen y hoy día con los medios de comunicación social, que es necesario para justamente construir un nuevo paradigma. Bueno, agradecemos. Quedamos con 2 temas pendientes para la próxima venida de usted a Bolivia, los abordamos en una nueva entrevista. Y agradecerle al compañero Utart por la disposición para tratar estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un privilegio de estar en este instituto, al cual he participado a su inauguración con el vicepresidente aquí, y pienso que es importante para un instituto como este de tratar de trabajar justamente en estas líneas concretas de un nuevo paradigma, especialmente dentro de una experiencia que permite ya ha establecido algunas bases, por lo menos, de poder pensar de otra manera. Muchas gracias.